Esta conferencia quizás va a ser la más difícil que yo dé. Van a tener que acercarse porque no van a ver nada. Y aquí lo importante es lo que está escrito y un poquito de imágenes importantes. Una de las cosas que quiero enseñarles es lo complicado lo bellamente complicado que es la Biblia. No pretendo que se aprendan todo lo que vamos a hablar. Lo que quiero que entiendan es cuán interconectada está la Biblia en todos sus temas. Cómo unas cosas se amarran con otras. Cómo se nota que la mente que dirigió la construcción de la Biblia no fueron los hombres que la escribieron. La Biblia literalmente es un fenómeno extraterrestre, porque no es de esta tierra. Hay una sola mente que la manipuló y por eso ella es como es. Porque en la Biblia te das cuenta que no solo creó una enredadera de ideas, sino que obligó a la historia a machear esas ideas que estaban en el papel. ¿Okay? Entonces, Jesús tiene un control absoluto de la realidad. A ver si Y quiero hacer la otra vez les hablé de cómo evolucionó la lengua hebrea, pero cómo la lengua original en sus propias imágenes, las letras, llevaban información teológica. Y cómo el mundo en el desarrollo de sus filósofos comenzaron a llevar otro evangelio al mundo. ¿Ves? Pero en este caso tenemos algo interesante. Napoleón dijo que la historia no es otra cosa que una serie de mentiras en las que estamos de acuerdo. Esa es la historia. ¿Ve? Todo el mundo cuenta como le convenga el cuento. Y si yo conquisté, yo voy a decir, yo le tumbé la cabeza, pero el que perdió va a decir, el viento sopló de izquierda, me viró el barco y perdí. Y eso pasa. Sin embargo, la Biblia nos dice lo siguiente, y este verso deben memorizárselo. Porque la ira de Dios, cuando la Biblia te lo pone así, imagínese lo que es la ira de Dios. Es una represa enorme, llena de agua, y solamente el Espíritu Santo está aguantando la represa. Cuando quite la mano, ese torrente viene sin cesar, ¿no? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quiénes son esos? Los que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pero ellos no lo quieren ver. O peor, lo suprimen voluntariamente. ¿Y qué es lo que Dios manifestó? Pues yo puedo estar toda la noche explicándole de la organización geométrica de las estrellas en el cielo y cómo hablan de Cristo. Cómo la matemática misma o la química de lo que ocurre en el agua y en muchas cosas en el cuerpo obligan a que Dios exista. Cómo la evolución matemáticamente es una mentira. Y está en crisis hoy en día. La evolución estilo darwiniana. Cómo hay pruebas entre los fósiles que Dios sí dijo, dio la orden y el agua generó vida de acuerdo a su género y de acuerdo a su especie. Eso está en el periodo cámbrico, se nota en las excavaciones. Pero no lo enseñan, suprimen ese tipo de verdad. Y otra verso importante aquí, el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Cómo logra eso? Comiéndose la palabra. Ahorita estaban orando, querían que los jóvenes reflejaran la luz de Cristo. Nunca lo van a lograr diciéndole, pórtate bien. Nunca lo van a lograr diciéndole cómo uno ha de comportarse. Pero lo van a lograr si le dices, léeme este evangelio que yo no veo bien. Explícamelo tú.
Ah, no, yo creo que eso quiere decir esto otro. Y cuando pasen los años, nunca se le va a olvidar. Cuando cantan coro con los niños, yo sé que nos gusta escribir canciones y muchos escritores buenísimos, pero que canten los salmos, porque están memorizando palabra de Dios. Esto es una cosa fenomenal. Quiero que nunca se les olvide esto. Cada línea blanca que ven aquí es un verso de la Biblia, puesto en una gráfica en una computadora. Y cada línea de color es donde este verso interacciona con otro verso. Y ahí pueden ver que todos los versos de la Biblia se interconectan unos con otros. Pero lo que nunca pueden olvidar es que aquí hay 1500 años de escritura. Hay 64 libros y 48 autores. Y casi ninguno se conoció uno al otro. ¿Ves? Hay una mente manipulando qué tú vas a poner, qué vas a escribir, cuándo lo vas a escribir. Y la historia tiene que ir machando eso en el futuro, porque la mitad de todo esto es profético. ¿Cuántas religiones tienen profecía en su escritura? ¿No saben cuántas religiones tienen profecía? Una sola, el cristianismo. Y hoy lo que quiero hacer es coger varios de esos cordones que vieron ahí, hablar de ellos, y tendré que ir rápido para que el tiempo dé, y luego amarrarlos y enseñarles dónde terminan. Y que se den cuenta que cada uno de esos cordones ocurren distinto en el tiempo, tienen que ver con la historia, no son controlables y sin embargo llegan todos juntos a un mismo sitio. ¿Ok? So, vamos a empezar. Hay algo fundamental que mucha gente no sabe y tenemos que pasar por estos temas. El pacto o el decreto eterno. ¿Saben lo que es eso? El decreto eterno. Mientras más sepan, más rápido podemos ir. Los hijos de Dios, los Ben Elohim, la rebelión cósmica. Esos son los temas que vamos a cubrir. ¿Okay? El pacto eterno. En la Escritura hay varios versos que nos demuestran que antes que Dios creara el universo, incluyendo, y bien importante, porque si no entienden esto, no entienden el Evangelio. Antes que Dios creara el universo, incluyendo o inclusive antes que creara los ángeles o ningún ser vivo, ya Dios hizo pacto con el Hijo de Dios. ¿Ok? Y en ese instante, imagínense, usted ha visto una pareja cuando el pastor los va a casar, ¿verdad? Y le dice, párate frente a ella, dile que la quiere y toda la vida estaré contigo, acepto. ¿Eh? Y ahora, en la manera mala, y ahora se puede besar la novia, ¿no? Se están mirando. Si en ese momento que esa pareja mete la cara así, como que no va, ¿no? Eso como que es muy íntimo ese momento. La mirada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo más sagrado que hay. Y este es el punto de más debilidad de la iglesia. No comprenden lo que es santidad. Santidad no es portarse bien. La palabra santidad significa otro, extraño, separado, distinto a mí. Apartarnos del mundo es ser distinto a los demás. Pero es entrar en intimidad con ese ser que es distinto. No es hombre. ¿No? Él juzga y él no es juzgado. Es distinto. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se miran, los querubines se tapan los ojos. Y lo vemos en el capítulo 6 de Isaías cuando dice santo, santo, santo. Y dice con 2 alas se tapaban los ojos. En esa intimidad es que el Padre dice, tengo un plan. Vamos a crear mundos. Y vamos a crear
una realidad donde van a haber seres con libre albedrío. Y como tienen libre albedrío, vamos a tener problemas. Pero de ellos te voy a hacer hermanos. Y de ellos voy con ellos y contigo. A ti te voy a sujetar toda la creación. Tú serás su Dios y su casa. Y serán tus hermanos. Pero va a costar toda una historia. ¿Estás dispuesto a morir por ellos? Y levantarte de nuevo. Y traer carne y humanidad a ser parte eterna y esencial de esta Trinidad. Y cuando Jesús dijo que sí, nació tu nombre, y tu nombre, y tu nombre. Porque en el instante en que Cristo dijo sí, el cuerpo de Cristo también está en la mente de Dios. Y el nombre de todos los salvos. Y aún no ha hecho ángeles. Y ya el número y el nombre estaba en la mente de Dios. Cuando nace la cabeza, nació el cuerpo. Nació Cristo. Nació el compromiso por todo lo que se iba a perder. Y todo lo que se iba a rescatar. Y ese pacto se dio en la eternidad, en el pasado. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ¿cuándo? En el instante, en el principio, antes de crear. De manera que ningún ser creado jamás supo el plan de Dios. Eso está en la Biblia y no nos damos cuenta cuando lo leemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Principio de qué? ¿Del lunes pasado? ¿De la semana pasada? No, de la eternidad. Mediante, ¿cómo nos escogió? Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo mismo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Lo que ponga yo en lila es porque es un tema paralelo que es importante después. Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Elegidos según la presciencia de Dios. Dios eligió, pero ya sabía a quién. Cuando Jesús escogió a los apóstoles, no es que él iba por ahí, este me cae bien. No era así. Desde el principio sabía quiénes eran. A 12 escogí, 11 de Dios y 1 del diablo. Y ya él lo sabía. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se les dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿De quién están hablando? De Jacob. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Por qué? El issue de Pablo es, no han hecho nada, no han nacido y ya, a uno rechazo y a uno acepto. Porque el propósito de Dios es inescrutable. No es por nada que Jacob hizo, ni es por nada que Esaú hizo. Es porque Dios en su beneplácito es soberano. Eso es otra cosa fundamental que se nos escapa a los cristianos. La soberanía sagrada de Dios. Y todos ustedes están aquí sentados porque a Él le plació. No por nada que ustedes hayan hecho. No hay nada malo. Digo, no hay nada bueno en nosotros. Mientras más viejo me pongo, más cuenta me doy cuán malo soy. Y así es. Es porque a Dios le plació tener misericordia. Y por eso hay que orar por las almas. No sabemos por quién tendrá. Ni yo lo puedo obligar, ni yo lo puedo cambiar. Es a este individuo o aquel. Pero Dios sí hace los milagros. Y muchas veces es Dios quien pone en nosotros el orar por esa persona también. Entonces, no puede decir, se salvó porque yo oré mucho por él. No, Dios me llevó de rodillas a orar por él hasta que se salvó. Pero es porque Dios quiso usar las dos cosas. Nos usa. Pero su soberanía
no se quebranta. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjate, yo me salvé porque yo creí en tal año. No, tú te salvaste porque a Dios le plació que tú creyeras. Aún eso viene del Padre. Nada viene de nosotros. Y por eso es importante estar consciente de lo que es la gran santidad y soberanía de Dios. Cuando usted sabe eso, en una iglesia cae un alfiler y se oye en el medio de una predicación. Pero cuando usted ve esas iglesias que están predicando y con 1 millón de ruidos y revoluce a la misma vez en medio de la predicación, es porque no saben de quién están hablando. No entienden. ¿Okay? Por eso dice la Biblia, hay que temer a Dios. Verso anti-Pelayo Galvani. Pelayo fue el que dijo, Dios salva a la gente porque Él ve en el futuro quién se va a portar bien y quién se va a portar mal. Es un concepto común en los evangélicos. Y eso es herejía. Dios salva porque a Dios le plació. No por nada que tú hiciste o ibas a hacer. Porque Saúl aborreció y a Jacob salvó antes que hicieran cualquier obra. Y eso es lo que está implicando Pablo. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que no se te olvide eso. ¿Por qué tú eres cristiano? Porque a Dios le plació. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Naciste para la gloria de Cristo. Y esta es una oración especial de Jesús. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Qué tiene esa oración de rara? La oración tiene rara que está hablando en tercera persona. Y Jesús no hace eso en ningún sitio en la Biblia. Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Pero no dijo, y a mí, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, por la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ese que está hablando por primera vez en toda la Biblia y única vez es el Hijo de Dios no encarnado. El Dios en la eternidad está en Cristo, está hablando independientemente del Cristo encarnado. Es el único momento que eso ocurre. Estoy a punto de irme, tú y yo nos conocemos, voy a regresar. Esta vez cuando regresa, va con el cuerpo. Pero están hablando los que ya se conocían. Mientras que el que está en la carne nunca ha visto a Dios. Lo sabe porque el que está en él es Dios. Pero no que esos ojos de carne lo han visto. Pero a las 24 horas o a los 72 ya lo vio. ¿Right? Este es el único instante en que eso ocurre. Lo importante ahí es el antes que el mundo existiera. Es lo que yo quiero que ustedes sepan. Que todo esto, la soberanía de Dios es tan brutal que esto estaba ya controlado desde antes que comenzase la creación. Eso es fundamental. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos, me perdonan si lloro y todo, en amor, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según qué, ¿en qué se fundamentó para decidir? Según el puro afecto de su voluntad. Nada que ver contigo. Te ama, te salva, por nada que ver contigo, porque te ama. No depende de ti, es lo que yo quiero decir.
En esos decretos hay varias promesas. Dios formaría una iglesia purificada para su Hijo. Recibiría el Espíritu sin medida. Esa iglesia estaría siempre presente delante de Él. Libraría de la muerte y la exaltaría. El Espíritu Santo para enviarlo a quien Él quisiera. Ellos tendrían eso. Todos los que el Padre les dio vendrían a Él y ninguno se perdería. Multitudes participarían de su redención y su reino mesiánico, que Él vería la angustia de su alma y estaría satisfecho. Esos son los puntos importantes del decreto y se encuentran a través de la Biblia en distintos versos. Y una cosa más, un misterio. El misterio, dice Pablo, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Pero un misterio ¿para quién? Para toda la creación, incluyendo los ángeles. Nadie sabía este misterio. Pero fue manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si el diablo sabe eso, no lo mata. Porque cuando lo mató, lo multiplicó. Todos ustedes que creen en Cristo pueden echar fuera demonios. Pueden orar por un enfermo y se sana. Abren la boca, bendicen a alguien con el Espíritu Santo, hablando con una palabra, y tú no te das cuenta, pero Dios te usó. Fuera de Cristo eso no ocurre. Y ahora el diablo tiene tremendo problema, porque tiene Cristos regados por todo el mundo. Y ese era un misterio que nadie sabía que eso iba a ocurrir, que cada ser humano salvo vino a ser templo del Espíritu Santo. Eso era inconcebible. La ejecución del pacto eterno, entonces, una vez se decide eso, y Él dice sí, hay que ejecutar el pacto. ¿Y cómo se ejecuta el pacto? Bueno, pues, vamos a crear a estos seres. Y empezamos. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos que la física y la ciencia y la Biblia tienen razón, porque lo que existe es el tiempo, el espacio y la materia. Y en el siglo XX Einstein probó que el tiempo y el espacio son una sola cosa, le llama space-time. Y la materia no puede existir si no hay space-time. Están todos intercalados. Lo maravilloso de esa realidad física es que esa realidad es una trinidad. Las tres son interdependientes una de la otra y no pueden existir. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto es bien importante. Sí, creó así, pero ¿sabe qué también creó así? La vida que está en mí y en ti. Porque también mi vida estaba desordenada y vacía. Y eran tinieblas, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Y sobre la faz de las aguas. ¿Y qué pasa? Somos 70 y pico % agua y 30% tierra, igual que el planeta. Este verso es lo que yo quiero que miren para que digan, de ahora en adelante cuando yo lea la Biblia, yo voy a leer lo que está ahí y lo otro que está. Porque la Biblia tiene 2 o 3 o 4 niveles de información y todos se intercalan. Yo soy tierra y yo estaba desordenado y vacío, lleno de tinieblas, sobre la faz de las profundidades de mi alma. Y el Espíritu de Dios se movió sobre mí. ¿Y qué creó? Vida. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. A mí me encanta pescar. En las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra. ¿Cuál es el otro animal que se arrastra? ¿Quién? La serpiente, el diablo. ¿Right? Las bestias de toda la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis? Y la mujer se sentaba sobre la bestia. ¿Qué es la bestia? Es un toro. Y nosotros decimos en los campos, tráete 3 bestias, parar.
bestias de campo, bestias de tiro. Siempre que la Biblia diga ave de los cielos, se refiere a los demonios. Dice la parábola de Jesús. Tiene dos parábolas de mostaza. Una dice, el reino de los cielos es como una mostaza que se siembra y crece y crece y crece, pero sus ramas llegan hasta el cielo. Eso quiere decir un crecimiento monstruoso exagerado, porque un árbol de mostaza no pasa de ahí. Llega hasta el cielo y las aves hacen nido en ella. Hay demonios en la iglesia. Gente malvada en la iglesia. Templos de demonios en la iglesia. En esa organización. Y Cristo dijo, así será. Pero no separes el trigo de la cizaña. Yo me encargo de eso después. ¿Verdad? Pero dime una cosa. ¿No fue el Señor el que dijo, hay que pagar contribuciones? Échate el hilo a pescar. Saca un pescado. Abre la boca. Saca una moneda y dásela al de los taxes. El Señor señoreó sobre los peces. El Señor echó fuera demonios. El Señor cuando echó los demonios, la legión entre los cerdos, esos son bestias, ya le diré por qué. Y todo animal que se arrastra es el diablo a quien Jesús destruyó. Cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree, sí, nosotros fuimos creados, pero el hombre máximo que Dios está creando es a Jesucristo. Y toda la historia de la humanidad hasta Jesús fue necesaria para atraer a Jesús. Y el proyecto comienza aquí. Y este señoreará sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias. ¿Por qué? Porque hay otro mundo que también Cristo va a dominar, que es el mundo espiritual. Y los dos están aquí manifestados. Pero no nos damos cuenta. Pues no pensamos en esas cosas. Vamos ahora a hablar. Ya tienen ese cordón. ¿Te acuerdas la imagen esta? ¿Verdad? Ya tienen el tema de uno de los temas, ¿verdad? Vamos ahora a dejarlo ahí. Ya ustedes saben que hay un decreto eterno y que Dios comenzó la creación para ejecutar ese decreto eterno. Vamos ahora al otro tema. Los hijos de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a los que creyeron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esa frase no existe en la Biblia para hombres en el Viejo Testamento. Sin embargo, no hay hijos de Dios hasta que Cristo no venga. Pero esa frase está en el Viejo Testamento. Pero no significa lo mismo. Házmelo saber, dice Job 38, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Está Job peleando con Dios y están discutiendo y haciendo preguntas y quejándose. Y Dios le dice, bueno, como tú eres tan inteligente, tú te sientas, yo te pregunto y tú me contestas. ¿Quién determinó las medidas de la tierra? Porque como tú lo sabes todo, tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ello un cordel? ¿Sobre qué está afirmado sus cimientos? Y eso es bien importante siempre que aparezca esto en la Biblia. Y es un salmo que se refiere a juicio final. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba. ¿Eso es un poema? ¿O eso es una realidad? Y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Estos hijos de Dios son lo mismo que estas estrellas. Es una símil de esta realidad. Pero fíjate que esos hijos de Dios estaban gritando de júbilo cuando Dios creó la tierra. El pacto se estableció. Voy a ejecutar el pacto, pero primero creó seres vivientes que no son humanos. Ángeles, querubines, serafines, todo lo que ustedes quieran. Y después creó la tierra. Y ellos fueron testigos de esa creación del universo. Y cuando vieron el universo crearse, con el Big Bang o como le quieran llamar, ellos se alegraron.
gritaban de júbilo. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Eso no es una metáfora. Es cierto que Dios sabe el nombre de las estrellas. La tradición judía dice en Josefo que Dios le enseñó el nombre de las estrellas a Adán y de Adán a Set. Pero ahí también está hablando de que todos esos seres los conoce personalmente. Y la Biblia preferida de Moisés Román, que es la Calunga, dice: a todas ellas llama con cariño por su nombre. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor, y entre ellos vino Satanás. Satanás está en esa categoría de seres. Y para que sepan que no estamos mintiendo, fíjate que aquí dice, este es el hebreo de ese mismo verso. ¿Ok? Y ahí dice, the sons of God. Pero en hebreo dice, Ben Elohim. Y aquí vamos ahora, yo le voy a caer mal a todos ustedes. Todo el mundo sabe que Elohim es Dios. Pero eso no es correcto. Hay seres sobrenaturales que son Elohim. Dios es un ser no de carne. Y como es un ser no de carne, es un ser de ese mundo espiritual. Él es Elohim y hay otros Elohim. Hay otros seres espirituales que no son carnales. Pero como nuestro Elohim, no hay otro Elohim. Eso quiero que entiendan. Que Elohim no es una persona, es una categoría. ¿Ok? Ser espiritual de cierta categoría, ¿verdad? Como nuestro Elohim, no hay otro Elohim. Por eso ustedes cantan que Dios, no hay Dios tan grande como, ¿no? Y Dios de los dioses, o no hay Dios entre los dioses como tú. El hebreo dice, no hay Elohim entre los Elohim como tú. ¿Ves? Elohim Adonai es nuestro Dios. Si vienen aquí, ven Elohim. Y acá te lo voy a poner ahora en la Septuaginta, que es la Biblia que leyó Jesús, la de los 70. En la época de Cristo buscaron 70 eruditos hebreos y escribieron la Biblia con los documentos antiguos al griego, porque la lengua franca de la época de Cristo es griego. Aquí si usted le escribe una carta a un banco, la va a escribir en inglés, aunque usted hable español. Pues allá en la lengua franca mundial era griego. Y la Septuaginta se puso en griego porque había muchos judíos que hablaban griego, o sea, los judíos helénicos. Pero eran 70 eruditos de la época, 100, 200 años antes de Cristo. Y se escribió. Es importante la Septuaginta porque sabemos que estadísticamente es la que Cristo leyó. Era la común. Número 2. Escribieron al griego la traducción conforme al contexto cultural de los judíos. Los versos difíciles los traducían de acuerdo a lo que los judíos entienden, que es lo correcto. Lo correcto no es lo que los puertorriqueños entienden, porque el libro no es puertorriqueño, el libro es judío. Entonces, hay un contexto histórico judío y en base a eso escribían. Y si leen la Septuaginta, aquí dice Elthon o Angeloi. Angeloi es ángeles de Theo, de Dios. Y acá dice diablo. Satán, diablo, Ben Elohim. Te está diciendo que los Ben Elohim son seres sobrenaturales. Ellos los consideran como ángeles. ¿Ve? El judío ya sabía que si decía Ben Elohim, era seres como ángeles. Dice ángeles de Dios. No lo tradujo hijos de Dios. Lo tradujo ángeles de Dios. Eso quiero decirte que cuando tradujeron al griego, en vez de decir hijos de Dios,
tradujeron ángeles de Dios. Le están atribuyendo la categoría de sobrenaturales. No está hablando de seres humanos, está hablando de seres sobrenaturales. Y como son sobrenaturales, en el griego los consideran ángeles, pues todo lo sobrenatural era o ángel o demonio. ¿Right? Interesantemente, una paréntesis, si miran aquí, la primera letra de Satanás es la letra de Shalom, Shaddai. Y la última, el bastón del pastor. Pero en el centro tiene la serpiente. La serpiente está vestida de paz y de pastor. Pero es falso, es un usurpador. Está dibujado en las letras del mismo hebreo. ¿Eh? Por eso la Biblia hebrea es bien importante. Todo el mundo estudia el hebreo ahora. Por siempre afirmaré que tu misericordia, este es el 89, Salmo. Tu misericordia se mantendrá firme en los cielos y que en ellos se afirmará tu verdad. ¿Quién es la verdad? Y se afirmará en los cielos. Cuando resucitó, subió y se afirmó en los cielos. Tú dijiste, he hecho pacto con mi escogido, a mi siervo David le hiciste juramento, confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Cristo está allí eternamente. Señor, los cielos celebran tus maravillas. La congregación de los santos proclama tu verdad. ¿Quién, Señor, se iguala a ti en los cielos? Si yo te digo a ti, yo soy un gran baloncelista y me voy al equipo de baloncesto de las pequeñas ligas de 8 años de edad y están jugando baloncesto y te digo, ¿quién se iguala a Shaquille O'Neal entre toda esta gente? Pues ninguno, pero la comparación es ridícula, nadie la va a hacer. Esta comparación no es con seres humanos, porque es ridículo comparar a Dios con seres humanos. Está comparándolo con otra cosa. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? Ahí lo dice. Dios temible en el concilio de los santos. Esos santos no son hombres. Y en hebreo, ahí dice, entre los Elohim. Y fíjate las traducciones modernas, porque si buscas la Reina Valera, es esto, ¿ves? Reina Valera contemporánea. Entonces tú no sabes si santos son gente o son qué, no se sabe. Pero en la Biblia de investigación puedes ver, your faithfulness in the angelic assembly. Ya saben que es una asamblea de seres sobrenaturales. O Salmo 89 en otra versión, ¿quién es como tú, Señor, entre los seres celestiales? O gran asamblea angelical. ¿Ves? No todas las traducciones, depende del año en que la tradujeron. Mientras más moderna, más precisa, porque más descubrimientos hay, es lo que pasa. Salmo 97. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses, Elohim. Y este verso es importante, porque quiero que entiendan que, mira, porque grande Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los Elohim. Porque Jehová es Dios grande, Elohim, y Rey grande sobre todos los Elohim. No es que Dios está diciendo, ustedes tienen todos estatuas de yeso y yo soy grande entre todas ellas. Claro, si son yeso. Es que cuando la gente en la antigüedad tenían estatuas de yeso a otros dioses, no era mentira. Las estatuas representaban algo real. Y eso real era algo sobrenatural. Y a eso sobrenatural malo es que ellos adoraban. Las personas no eran estúpidas en la antigüedad. No creían que el palo de madera era Dios. Eso no es verdad. Ellos sabían que representaba a un Dios. Y le clamaban a ese espíritu que hiciera presencia en ese palo de madera o en esa estatua de yeso. Pero no es que ellos creían que ese palo que cortaron ellos tenía
vida en sí mismos, no eran tontos, eran malos y adoraban seres peligrosos. ¿Ve? Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, Quemos, dios de Moab, Moloc, Baal, dios de los hijos de Amón. Fíjate cómo te está ya dando otra información. Hay una diosa de un pueblo, otro de otro pueblo, otro de otro pueblo. Está acusando a que los judíos hicieron eso. Todas esas palabras dicen en el hebreo Elohim, 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 Elohim. No es un palo de madera, un palo de madera, un palo de madera. No, están adorando. Hay una estatua de Astoret, que por cierto es lo mismo de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Lo mismo ser. Esa estatua que está en Nueva York, el que sabe y se para y lo adora, está adorando al espíritu del que estamos hablando, pero no al pedazo de bronce que está ahí. Esto es real. ¿Ves que donde dice Dios, dice Elohim? Y si dice Amón, ven Elohim. Y aquí les traigo todo esto para cerrar este cordón en este salmo. Salmo 82, el salmo más complicado para un montón de gente. Elohim está en la reunión de los Elohim, de los Él también es Dios. En medio de los Elohim juzga. Y en hebreo, en Septuaginta griego, para que sepan, Teo está en medio de los Teos y a los Teos juzga. ¿Ok? Y aquí termina. Yo dije, vosotros, mira lo que le dice Dios a ellos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. ¿Quiénes son los huérfanos? ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los débiles? Nosotros, humanos. Pero ellos les está exigiendo que juzguen con justicia, que le impongan a los seres humanos el carácter de Dios. Y dice, y libren al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Y de momento tiene esta frase, pero no saben, no entienden, andan en tinieblas. Y vuelve y sale la frase de ahorita, tiemblan los cimientos. Cuando diga eso, está significando juicio, pero un juicio dramático. Todo el universo va a sufrir por culpa de esto, porque no impusieron justicia sobre los seres humanos. ¿Quién? Estos que están acá arriba. Y dice, yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesús? Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Y Jesús le dijo, solo a Dios adorarás. Lo que no le dijo fue, yo no vine a negociar eso contigo. Yo vine a arrebatártelo. Ya estaba destinado a heredar todas las naciones. ¿Por qué? Porque vino a juzgar a los que traicionaron a Dios. Los que no impusieron religión correcta, que es ayudar al huérfano, hacer justicia, librar al necesitado y al impío. Como no impusieron el carácter de Dios, Dios los juzgó y los sentenció. Y Cristo vino a cumplir esa sentencia a todos ellos. En parte. Eso es parte de su ministerio. Esto, la gente normal nunca cae en cuenta que eso es parte de la venida de Cristo. Eso es parte del Evangelio. Y que eso ocurrió en la tierra ya. Y lo tengo aquí en inglés por si lo dudan. God, though you be offsprings of the Most High, all of you are, yet like mortals you shall die. Eso es lo peor que te puede decir Dios. Otro verso importante.
tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Siempre que vean monte, piensen en el gobierno de Dios. Yo te puse en tu santo monte, en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Quiénes son las piedras de fuego? Los otros seres vivos que están llenos de la presencia de Dios. Los hijos de Dios. Entre todos los hijos de Dios se paseaba el querubín grande y poderoso. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pecaste pero por lo que yo te eché del monte de Dios. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento, he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice Pedro, vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué dice de eso de nosotros? Porque nosotros vinimos a ser hijos de Dios, hechos de tierra, llenos de Espíritu Santo. Somos piedras vivas de fuego, porque Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. He aquí pongo en Sión otro monte, la principal piedra del ángulo. ¿Ve que es otro monte? Refiere piedra y monte en Primera de Pedro. Y está haciendo señal de algo que ocurrió acá en Ezequiel. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. Está aquí en Daniel señalando unos seres sobrenaturales que le llama vigilantes, en vez de llamarle ángeles. He aquí un vigilante santo descendía del cielo. No sabemos si vigilante y santo son dos o es lo mismo. Pero Irín no es Malak. Malak es ángel en hebreo. Irín es otro ser distinto. Y les traigo esto por este tema. En Daniel, todos ustedes saben que cuando se propuso Daniel orar, Gabriel viene y le contesta al día 21. Cuando te propusiste orar, salió la orden de contestarte, pero el príncipe de Persia se me opuso y tuvo que venir Miguel a resistirle. Quiere decir que a lo que lo estoy llevando es, estos hijos de Dios eventualmente vienen a ser los que se supone entrenasen, educasen, guiasen espiritualmente a los seres humanos por territorio. Pero todos le fallaron a Dios y como hombres morirán. Por eso aquí lo ves que hay un príncipe de Persia. Ese no es Satanás, ese es el asignado a ese territorio. Y terminamos con un mundo donde tienes la Trinidad, tienes los malaquín, ángel, arcángel, serafín, que quiere decir incandescente, hijos de Dios, querubines. No es que todos estos son los hijos de Dios, son unos específicos. Acá abajo, esto es bien triste, ya les enseñaré cuál es esto. Ahora vamos a lo otro que nadie habla. Ya tenemos ese tema, ya saben que esos seres existen. Otro tema, las rebeliones cósmicas. Vamos bien rápido. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yes, ya tenemos esa. Primera rebelión cósmica. Y dijo, vio a la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable. Y Eva comió y cayó, ¿verdad? Y Adán no vio nada de eso, cayó por bruto. Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No es que tragó como ella, que comió así, con las mismas intenciones y conclusiones e ideas. El pecado es de los dos. ¿Ok? Ahora es interesante que ve, cuando habla de las etapas, es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la codicia es el orgullo de la vida. Y de eso habló Cristo, que son los tres problemas del hombre. La lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y ese orgullo que tiene la vida, ¿no? Ella tenía orgullo y aspiración de saber más que nadie, a ser independiente y saberlo todo. Y Dios dijo a la serpiente
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza, él te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Cabeza en hebreo es Gólgota, carabela, y en griego cráneo. ¿Okay? Y esta es la sentencia. Aquí lo que tienen que ver es que literalmente este es el método científico. Hipótesis, no voy a morir nada. Se ve bonita la fruta, huele bonita, sabe bonita, me gusta el sabor y lo que quiero lograr me interesa. Lo experimenta y ¿qué pasó? No se cayó muerta. Conclusión, Dios mintió, no muero y soy sabio. El método científico. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Pues el opuesto al método científico. ¿Entiendes? Todas estas cosas tienen razón de ser, no es a lo loco, ¿ves? No es porque sí. Segunda rebelión, digo cósmica, porque ahí quien provocó a Eva fue la serpiente, que es uno de los que se paseaba entre las piedras de fuego. Aquí, segunda rebelión. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, o titanes, como dicen los griegos, o nefilim, como dicen los americanos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y este verso es bien conflictivo, porque hay gente que no quiere creer lo que eso quiere decir. Y entonces dicen, no, es que son los hijos de Set, como Set es mejor que Caín, pero decidieron casarse con yugo desigual. Y los de Set se casaron con los descendientes de Caín. Como el que se casó era alto, pues salieron muy altos. Eran más grandes que el pastor. ¿Ok? Estos hijos de Dios que están aquí también son Ben Elohim. No son Set. Es sobrenatural lo que ocurrió. Y si usted le pregunta a un judío, ¿por qué hay maldad en el mundo? No le va a decir, porque Adán y Eva pecaron. Eso no es así. En el mundo, en el momento en que Eva cayó, somos pecadores. Hay maldad en nosotros. Pero la inmoralidad de la sociedad, lo terrible que tiene el mundo, según los judíos de aquella época, no solo fue porque Adán y Eva cayó. Al Adán y Eva caer, son esclavos del pecado. Pero quien provocó la maldad y la corrupción del ser humano fueron los ángeles que se juntaron con las mujeres. Porque en la tradición judía, que viene de toda civilización anterior del área, esto es tan dramático que no está solamente en la Biblia, está en todos los libros antiguos de las otras culturas antes de los judíos en esa área. Y dicen que cuando bajaron, se mezclaron y le enseñaron a los hombres brujería, maquillaje exagerado, asesinar, homosexualidad, buscar carne extraña, hacer un montón de cosas horribles, brujería, encantamiento, este tipo de cosas. Ser dictador, ser abusivo, ser opresivo, todas estas cosas fueron educadas a estos seres cuando acababan de caer. Eran personas aquí y como que inocentes, pero sabían que estaban mal porque le faltaron a Dios. Pero en lo que le faltaron fue que comieron un fruto que no les tocaba. No es que le faltaron en matar, ultrajar, hacer esto y lo otro. No era así de severa su maldad. Ellos fueron empeorando por esta interacción. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, te herirá en la cabeza, lo primero que pensó el diablo fue, hay que eliminar a esta gente, porque Eva no murió, Adán no murió, van a tener hijos,
Y si la simiente es la que nos va a destruir, hay que destruir la simiente. Vamos entonces, y mataron a Caín, mató a Abel. Pero siguieron naciendo hijos y Dios los protegió. Protegió el linaje. Pues vamos entonces a corromperlos. Vamos a llenarlos de pecado para que se destruyan ellos mismos y no cualifiquen. Y ahí es que viene esa interacción. El concepto en inglés de to go after strange flesh viene de que seres sobrenaturales tocaron seres naturales. Y ese concepto se considera que nuestros cuerpos son sagrados y por eso es que hay estos problemas que son intolerables para la cristiandad. Y lo que le estoy diciendo aparece en otras partes de la Biblia, pero si no lo ven porque no entienden el contexto cultural. Mira aquí Corintios, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso está en la Biblia, nunca lo leen, pero está ahí en Corintios. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su dimensión, respeto a su cuerpo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6, Nuevo Testamento. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Este tema se repite y se repite, pero muchas veces no lo vemos. Pero eso está ahí. El pecado empezó en Satanás y se regó en toda la creación, no solo en la tierra. La restauración de Cristo no es solo de la tierra, es cósmica, lo que Jesús logró. Ahora, si ustedes me dicen, no, pero es que la Biblia tiene eso raro ahí y no, en ningún otro sitio aparece eso. Eso no es verdad. Viene la supresión de la verdad en iniquidad. Lo que no se enseña, pero hay pruebas. Documentación de otras culturas. Mesopotamia, 6,000 años atrás. Los que bajaron del cielo y se juntaron con los hombres, le llaman Apkalu. En Ugarítico, en Siria, del norte a Siria, Baal Hadad se supone que es descendiente de un cruce sobrenatural. En India, en el escrito sánscrito, los Saptarishi son 7 maestros que son sobrenaturales que bajaron del cielo y educaron a los hombres en cosas buenas. Pero se mezclaron y los descendientes fueron violentos. En los nativos americanos, indios de Norteamérica, hablan de las personas que bajaron del cielo y se mezclaron con los seres humanos. Y hablan de seres que tenían 6 dedos y 6 dedos de los pies. Y es el folclore de los gigantes en América. ¿Cómo es posible que sin saber de Biblia hablen de esto? ¿Por qué lo menciono? Porque la Biblia habla de cuando ocurrió el cruce, los que nacieron eran gigantes. Gigante quiere decir 8 pies, 10 pies, 11 pies. De esos hay un montón por ahí. Eran así. ¿Okay? Pero tenían 6 dedos en los pies y las manos. Y ustedes me dicen, es que pues eso es folclore bíblico, los judíos estaban confundidos. Vamos para atrás. Esto está en el Museo Británico y esto es de Mesopotamia. Y aquí tengo un ser con brazos, con piernas, es humano hasta que llegas a la cabeza y alas. Eso quiere decir que es un ser sobrenatural. Está cogiendo el fruto de un árbol y lo está acumulando en una canasta para repartir el conocimiento. Aquí está todo escrito del diluvio en cuneiforme y del castigo de Dios sobre estos seres. Está escrito en Babilonia, 6,000 años atrás. Y estos seres, los que sobrevivieron al diluvio, fueron los que se cruzaron, según ellos, según Mesopotamia. Aquí tiene el hombre completo, atendiendo al mismo árbol, recogiendo conocimiento, pero como tiene alas, es un hombre con algo de sobrenatural. Es menos que el otro. Yo no estoy diciendo que los mesopotámicos tienen la verdad o tenían razón. Les estoy diciendo que eso que está mencionado en la Biblia para los cananeos, para los judíos, para todo Mesopotamia, era historia.
no eran cuentos de la Biblia o de algún escrito filosófico. Era histórico. Algo pasó. Ellos no era leyenda. Ellos no sabían toda la verdad, pero el Espíritu Santo recogió la única verdad que tú tienes que saber y la puso en la Biblia. Y te limpió la leyenda. Ellos lo tendrán una poca de verdad y un poco de mentira, todo mezclado. Otro hombre mezclado con la canasta. El sobrenatural prediluviano con la canasta porque robó el conocimiento oculto del árbol del conocimiento. Y este era uno de ellos, la canasta. Pero mira lo que tiene puesto. Escamas de un pez. Los peces, ¿de qué reino son? El reino animal. Y las vacas, por ejemplo, pues son mamíferos. Los peces son mamíferos, no son. Anfibios no son. Le voy a decir, no me lo van a creer. Son reptiles. Todo lo que tiene escama es reptil. Las aves, ¿qué son? ¿Has visto un gallo de pelea? Mira en las patas el gallo de pelea. Tiene escamas. Los aves son de la familia del reino reptil. Son los únicos reptiles de sangre caliente. Todos los demás son de sangre fría. Pero te está diciendo ya la antigüedad que estos seres están asociados a los reptilíneos. ¿Y quién es Satanás? La serpiente. Ya el eco del tema se va regando a través de la historia. La gente no lo ve, pero se va manifestando a través de la historia. Aquí tienes uno de ellos. Y aquí tiene algo interesante. Tienes el primero que le enseñé, este es el que ya es hombre, y este es el que se acaba de descubrir. Tepe. Canasta, canasta, canasta. ¿Sabe cuántos años tiene esto? Esto tiene 6,000 años. Esto tiene 9,000 antes de Cristo. Y ya el tema del conocimiento oculto estaba esculpido. Cuando le digo esas fechas es porque los arqueólogos hacen estudios para calcular el tiempo. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con el tiempo. ¿Okay? Pero si este es viejo, este es más viejo. Eso es lo importante. Aquí hay escorpión y aquí hay buitre. Aquí hay serpiente. Y aquí hay las 3 canastas. ¿Ves? India. Mira la canastita ahí. India. Serpiente. Serpiente. Mira un árbol. Y mira el fruto del conocimiento. Mira la canasta. Ya estaban adorando lo que no tenían que adorar en todas partes. Se regaron. ¿Cómo es posible que llegue la canasta a la India, el árbol y estos seres? Adoración de serpiente, India. De nuevo, esto es Mesopotamia. Canasta del conocimiento, seres mezclados entre sobrenatural y esto es lo que un griego llamaría semidios. Y canasta, ¿lo conocen? Serpiente, ¿lo conocen? México. Olmeca. Quetzalcóatl. ¿Cómo es posible que lo mismo llegó a México antes de Cristóbal Colón y todo lo que tú conozcas? Porque obviamente la Torre de Babel es real. Y cuando se regaron, se llevaron el conocimiento común. Tenemos pruebas de que las culturas se regaron, como dice la Biblia de la Torre de Babel y todas estas cosas. Lo que le quiero decir con esto es, otro Olmeca, que lo que la Biblia describe, aunque lo refuten las universidades y toda esta gente, las pruebas que tienen arqueológicas apuntan a esa realidad y no se pueden negar. ¿Ves? 12 dedos en la mano, dice. Después hubo otro Gerar Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano, 12 en los pies, 24 por todo, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel
y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Y David tomó la cabeza del filisteo, y el filisteo es Goliat, y la trajo a Jerusalén. Pero se quedó con las armas en la casa, eran preciosas. ¿Cuántos versos hablan de gigantes en la Biblia? Todos esos. Y de los ángeles. ¿Ve? El tema de la Biblia es: hay unos seres que traicionaron a Dios, alteraron el destino de los hombres, se mezclaron con los hombres, trajeron extremada maldad, y Cristo vino a buscar todo lo que se perdió. Lo que Cristo hizo no fue en la tierra nada más, tuvo un efecto cósmico en toda la creación. Pero lo que el proyecto de Cristo era oculto para esos seres. Ellos no sabían lo que estaba pasando, no entendían. Sabían que Él era Elohim, pero no sabían de lo que era capaz, de lo que iba a lograr. Esto está en toda la Biblia y tiene ese propósito, donde Dios está destruyendo las obras del diablo, tanto las físicas como las sobrenaturales, todo el mundo, todo el tiempo. Este es el documento más antiguo de la humanidad. Está en el Museo Británico, British Museum. Esta es la historia del diluvio en Sumeria. Y esta es la historia de un Nefilim llamado Gilgamesh, de un hijo de un dios que bajó, se casó con una mujer y tuvo un hijo. Vivió en la tierra y su vida fue documentada. Este es él, Gilgamesh. Miran el gatito que tiene colgando ahí. Eso es un león de 7 pies. Ese hombre está grandecito. Y está documentado todo lo que hizo. Nuevo México, indios de Nuevo México, los indios Chaco, en el cañón Chaco. ¿Cuántos dedos hay ahí? 6. ¿Y cuál es la preocupación de los arqueólogos? ¿Por qué los indios dicen que el que tiene 6 tiene poderes divinos? Eso es el eco de una historia antigua, que eran seres mezclados con otros seres sobrenaturales, y esos que nacían así tenían poderes más que los hombres, de fortaleza, eran más de lo normal y tenían 6 dedos, lo que dice la Biblia. Y aquí está, eso no es un dibujo. O sea, eso es un dibujo, pero está dibujando algo que vio ese indio en el cañón Chaco. Mira esto otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta mano está pintada. Él puso la mano en pintura y la pegó ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso está en Nuevo México, documentado por la arqueología. Estas son las palabras para referirse a indios en Estados Unidos. Estas son las palabras que los indios usan para referirse a gigantes en Estados Unidos. Asin, Cabaja, Chenó, Chevello, Kikwak, Cologua, Cucú, Cuwe, Lofa, Maushop, Emwi, Champé, Stoneclad, Stonecoat, Huetux, Windigo, Huitico. Todas las culturas, eso es lo que tienen esas historias. ¿Por qué? Porque los que llegaron aquí traían las memorias de sus ancestros del otro lado del planeta. Le contaban que estas cosas existían. Pero dicen ellos que algunos llegaron a América. Y por eso ves las marcas en las paredes. ¿Será verdad? Lo que te digo es que, mira, pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la probabilidad de que un cuento bíblico se lo invente otra cultura en todas las partes del planeta? Y lo importante de los americanos es que no tienen en la época moderna ninguna asociación con Europa ni con Asia. Estaban aislados hasta Colón y sin embargo tienen estos conceptos en su cultura. ¿Okay? Otro tema aquí, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, perfecto en sus generaciones. Estaba el diablo alterando la herencia humana genética al cruzarse. Sin embargo, Dios dice que Noé era puro en sus
generaciones. No que era puro como un ángel, aunque era justo. ¿Ah? Era puro en sus generaciones. Eso es bien importante. Entonces vino el castigo que vino sobre este mundo. Una vez vino el diluvio, destruyó a todos esos seres. Pero ¿por qué cogió a Noé? No solo era el linaje de Cristo y no solo era justo, pero en él no había genética de ese tipo. Y cuando termina el diluvio, al otro lado de él no trajo eso. Excepto alguien en la familia, sí. Y eso está también documentado en la Biblia. Lo que dicen los indios de América, cuando la lluvia paró y comenzó, y el diluvio comenzó a residir, vino un cuervo y apareció con un poco de maíz, y los indios vieron que había una planta y les dijo que has told them that eventually la tierra sería destruida por fuego, aunque ahora fue presagiado por un diluvio. Los indios, los Chickasaw, creen que hubo un diluvio, que la tierra fue destruida y destruyeron esos seres, pero un cuervo salió de los que se salvaron, encontró maíz, y nosotros en la Biblia es una paloma fue y encontró una hoja, y el agua bajó y Dios dijo que destruiría el mundo la segunda vez por fuego. El Apocalipsis ya lo tenían ellos, los indios Chickasaw. ¿Okay? No le estoy diciendo que ahora se metan a leer a los indios y que esa es la Biblia. Lo que estoy diciendo es que Dios ha repetido las cosas a todos los pueblos, avisándole, pero a un pueblo personalmente escogió en Abraham. ¿Okay? Pintura china antigua. 8 hombres escapando de un diluvio con animales. ¿Cuántos se salvaron en Noé? 8. Egipto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en barco huyendo de un diluvio. Antiquísimo, miles de años. India. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en un barco huyendo de un diluvio y salvando unos cuantos animales. India. Miles de años tiene eso. Así que el mundo que tiemble porque lo que creemos es correcto. Cristo viene, pero sin duda alguna. ¿Ok? Dice ahí 8. Otro secreto. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia. En sus naciones. El tema de naciones se lo marqué en lila. Y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí está un estudio hebreo de las 70 naciones que el Dios dividió el mundo en 70 naciones. Capítulo 10 de Génesis. Ya en el capítulo 6 es el de los ángeles. El capítulo 10 es postdiluvio y dividió el mundo en 70. Ese número es importantísimo. Y así dispersó el Señor y allí sobre la faz toda la tierra. Multiplíquense. Es la tercera vez que le dice multiplíquense. ¿Y qué hizo el hombre? Apareció Nimrod, que era un cazador rebelde. Y dice la Biblia que era un cazador delante del Señor. Pero el filósofo y erudito Filo, que es hebreo, dice, eso está mal explicado. Quiere decir de cara a cara, confrontando a Dios. Le metía la cara a Dios a confrontarlo. No es que andaba delante del Señor como Abraham anduvo delante de Dios. No es eso lo que quiere decir. Nimrod era un rebelde. Pero no todos los cazadores somos iguales. ¿Ok? Este es el Babel, pero está dibujada por un europeo. Señora Huácara. Este es el Parlamento de Europa ahora, que a propósito lo hicieron para imitar la Torre de Babel. ¿Ok? Y esta es la verdadera original, documento sobre la Torre de Babel. Esta es la estela más antigua. Este es Nimrod con los cuernos del toro, la gente siguiéndolo, el arco y flecha, aquí la columna de su torre y aquí el Dios que adoran. Y quieren subir y pelear contra él, porque lo que están demandando todas estas estructuras es un lugar donde yo pueda ir y decir, bajen de nuevo, júntense con nosotros. Temen el conocimiento oculto. Temen el poder para dominar.
Eso es lo que están buscando con estas estructuras que ascienden al cielo. Y todas las culturas hicieron lo mismo. Esta es todavía un singular que está por allá en Ur, donde nació Abraham. Esto es hoy. Este está en Egipto. Este está en Indonesia. Este está en México. Este está en Corea. Todos son para lo mismo. Suben, matan personas, derraman sangre, sacrifican niños y le pedían a esos seres que bajaran. En el mundo entero, después de la Torre de Babel, se repartieron por el mundo y repitieron las mismas cosas. Pero claro, no volvieron a bajar. Lo que eso de bajar fue prediluvio. Pero intentaron aspirar a lo mismo, violentando lo que Dios le exigía. Y aquí tiene todo el mundo entero, en todos los países. Tenerife, España, México, Camboya, Indonesia, China, Nubia, Ur. Así que cuando digan la Torre de Babel es embuste, la gente no se regó nada, pues tú estás loco. Mira, ahí están. Se copiaron de un sitio y nadie se inventó esto independientemente. Ahora viene algo que mucha gente no va a creer, pero ahí está en la Biblia. Cuando Dios dividió los 70 en los 70 naciones de los descendientes de Noé, la Biblia claramente dice en Deuteronomio 32, cuando fueron a renombrar el documento, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y a tu abuelo y a los ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, que fue en el Génesis 10, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, Génesis 10, estableció los límites de los pueblos según el número de los, y tu Biblia dice, hijos de Israel. Eso es un error craso, porque cuando Dios dividió las naciones, todavía no ha llamado a Abraham. Abraham, los hijos de Israel con Jacob, aparece en el capítulo 46 de Génesis, pero la división de las naciones es en el 10 y es en el 12 cuando Dios divide, y sin embargo, a pesar de dividir y les dice, riéguense y multiplíquense, todos se acumulan a un punto y forman a Babel. Al formarla es la tercera rebelión y Dios los esparce por el mundo. Al esparcirlo, Dios rechaza contundentemente a todos esos pueblos y dice, yo voy a hacer mi propio pueblo y voy a ser el Elohim de ese pueblo. Abraham, ven acá, vamos a hablar. Eso ocurre en el 12. Pero después nace Abraham, después de Abraham nace Isaac, después pasa Jacob, después salen los 70, los 12, después de los 12 Josué está allá en Egipto y los 70 aparecen para sobrevivir. Eso ocurre en el 46. En este momento donde divide, no puede dividir sobre los que no han nacido. Y si te busca la masorética, como le dije la otra vez, si la Biblia está traducida por el código masorético judío, esto fue después de Babilonia, de que estuvieron deportados. Los rabinos dañaron en 2 o 3 puntos la Biblia y así está traducido ciertas palabritas en nuestra Reina Valera o la King James. Pero si miras la Septuaginta, donde dice hijos de Israel, dice ángelos de Dios. Lo mismo que los hijos de Dios. Cuando Dios dividió la tierra en 70 naciones, lo hizo porque lo dividió en base a 70 hijos sobrenaturales. Y ellos son los que fueron asignados a proteger esos pueblos, a educar religión correcta a esos pueblos, a hacer inspiración. Dios lo hizo a propósito. Y esos seres fallaron. Y ahí esos Elohims fallaron y Dios dijo, Abraham, ven acá, yo voy a ser tu Elohim, vamos a hacer un pueblo nuevo. Eso es importante. Porque entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, y yo haré de ti una gran nación. Una. Y las 70 ya no me importan. Ya no voy a interaccionar más con estas personas.
por ahora, pero son ángelos. Y si te busca la Corán de la cuerva 4 de Corán, dice Sons of God, no dice hijos de Israel. Si te busca la Septuaginta, ángeles de Dios. Si te busca el masorético, es que dice, la de Babilonia, dice Sons of Israel. Pero te busca todo el Corán, que es muy antigua, y todos se refieren a seres sobrenaturales. Este es el verso que todos ustedes van a decir cómo va a ser que eso esté en la Biblia. Entonces le respondieron en Deuteronomio 29, porque abandonaron el pacto del Señor, Elohim, Dios de sus padres, que Él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron a rendir culto a otros dioses, se postraron ante ellos. Está hablando de los judíos que traicionaron a Dios, se pusieron a adorar a otros dioses. Pero aquí dice, dioses que no habían conocido y que Él, Jehová, no les había asignado. Eso está en la Biblia. Dios no le asignó a los judíos ningún otro Dios que a sí mismo, ningún otro Elohim que a sí mismo. Pero a los otros pueblos Él les repartió Elohim a todo el mundo. Un Elohim para todo el mundo. Háganle caso que ellos saben lo que tienen que hacer. Y ellos traicionaron. Porque Satanás, esos son los que se llevó. Esos son los que traicionaron. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una guerra ahora. Mi pueblo contra todos ustedes. Eso, así. Y lo primero que mató Dios con Israel fueron los hijos de ellos, que son los gigantes. Y por eso mataron al amoreo, al de Anac, al rey Og. Todos eran gigantes, todos esos seres. He had not given them. Dioses que Él no les ha dado. Para que sepan que no es la única traducción. Todos lo dicen lo mismo. Salmo 82 de nuevo. Por eso dice, como hombres moriréis. Y levántate y juzga, porque tú heredarás las naciones. Volvemos. Él va a conquistar eso. Cierren ese tema ahí. Ahora vamos a este. Tú, querubín grande, protector. Ezequiel. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Ya vieron ese? Este otro. Y el aspecto de su cara era como hombre y león. Y del derecho, buey y águila. ¿Se acuerdan de este verso? Hay un ser frente al trono de Dios. Unos seres que tienen 4 caras. Hombre, león, buey y águila. Cuando repite el verso en Ezequiel 10 te dice, y cada uno tenía 4 caras. Querubín, hombre, león, águila. ¿Qué es un querubín? ¿Cuál es la cara de un querubín? Es el mismo ser. Querubín, buey. Es lo que falta. Buey, águila, hombre, león. Hombre, león, águila y querubín. Te está equiparando la palabra querubín a la palabra buey. Eso es bien importante porque Satanás es un querubín y su cara en la Biblia, no estoy diciendo que si yo lo veo se ve así, pero su representación en la Biblia es de buey. ¿Y qué adoraron cuando Moisés no bajaba? Un becerro. Toda esa adoración de bueyes es a Satanás a quien adora. ¿Y cuál es la imagen de Baal? Es un buey con piernas y brazos. Aquí están todos los bueyes que se adoran en el Mediterráneo. Los iraníes, los turcos, los egipcios, los asirios, los romanos, los egipcios de nuevo, los persas, los mesopotámicos, hasta el hombre sin civilización de ciudades. Y este es importante. Este es el Minotauro, cuerpo de hombre con cabeza de buey. ¿Qué son los Nefilim? Matrimonio entre lo sobrenatural y un hombre. Y esto es un hombre con la misma imagen de Satanás. ¿Quién es ese? Ya adoraban al anticristo. Símbolo de eso. Y esta es la tierra donde ocurre todo esto. El rey Og es el gigante. Este es Bashán, que quiere decir serpiente. Este es Galilea.
Y aquí fue que vino Cristo a subir al monte que está aquí, Hermón, y transfigurarse. ¿Por qué? Porque ahí fue que Dios dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles y a todos los demonios que se adoraban aquí, porque aquí es que se adoraban todos los seres demoníacos de esa era, incluyendo el dios Pan. Y no hay niños, ¿verdad? Dios Pan, del cual hacían cosas horribles y paseaban por las calles como las paradas de San Francisco. Así mismo, como esas paradas de California, así hacían aquí con el Dios Pan. Y aquí es donde está un sitio que se llama, según los romanos, la roca de dioses. Es el centro de adoración con becerros de oro. Pero aquí fue que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerá contra ella, porque aquí Dios le llamó a la misma roca puerta de infierno. Jesús fue a la boca de la casa del diablo a declarar, yo soy el Hijo de Dios. Aquí empieza este ministerio, aquí empieza la iglesia, en la casa del diablo. No le tenía miedo al enemigo y trajo esos niños. ¿Qué dices tú que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Los demonios miraban a estos apóstoles como nenes chiquitos. ¿Quién dices tú? Hasta que Pedro abrió la boca. ¿Verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús dijo, de esto que estoy hablando. Una piedra hecha de carne, inerte, materia, pero llena del Espíritu Santo. Estas son las piedras nuevas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso Pedro dice, vosotros sois piedras vivas. Pero Cristo dijo también, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quién es el más violento de todos? Jesús. Se fue a la casa del diablo y le dijo, yo soy el que vengo por ti. ¿Eh? Esto es hoy. La bestia montada por una mujer enfrente del Parlamento de Europa. Esta es Europa mitológica con el toro. Se casa con el toro y tiene un hijo. ¿Quién es el hijo? El Minotauro. El Minotauro es el hijo de Europa con el diablo. ¿Vendrá el anticristo de Europa? No sabemos. También, exactamente. Y que hagan chavos, pero hagan algo bueno con ellos. Entonces, algo que quiero que sepan es que en Israel se celebra el Sukkot. Es una ceremonia que se celebra, en septiembre se celebró. Y tiene que ver con la celebración del mundo nuevo que viene. El mundo nuevo que va a venir. ¿Y cómo se celebra? Decapitando 70 toros en 10 días. Y los judíos hoy creen que esa ceremonia era para sacrificarle algo a las naciones del mundo, porque aunque ellos nos odian, nosotros los amamos y sacrificamos algo por ellos. Eso es falso. Sukkot está en Números 29. Esa decapitación, matar 70 becerros, es porque Dios está anunciando la muerte de esos seres sobre los que dividió los 70 naciones. Y que ahora vengo por ti. Y te lo estoy anunciando matando toros a tu nombre. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Cada año. ¿Ven? Ya no lo hacen porque ya no tenemos el Israel antiguo. Pero eso se hacía. Esa ceremonia es un anuncio de la muerte que viene sobre ellos. Que viene uno que lo va a lograr. Esto es antiguo, ¿no? Y aquí está la forma en que se matan. 13 el 1, 12 aquí, 11 aquí, o 10 aquí, 9 aquí, 8 aquí. Está el bistec que hace orilla ahí. ¿Y qué dicen los judíos? Los 70 están asociados a los 70 naciones. Yo no me lo estoy inventando, ¿ok? Los 70 toros están asociados a las 70 naciones. ¿Pero a qué están asociados los toros? Los toros están asociados a Satanás, que son Elohim caídos. Y ¿ah?
Sí, las cosas se evolucionan, ¿verdad? En los cretenses es que se inventa soltar un toro y necesita un tipo más alto que yo, pero cuando el toro viene, tú brincas y saltas por encima de él y haces marometa y no te da y celebran eso. En España, por lo menos, tienen una espada que es una cruz y traspasan al toro. Es una corrida, a esa me gusta ir. Pero las otras que celebran al toro no me gustan. Toro hay que comérselo. Entonces, tenemos el decreto, tenemos las naciones, tenemos los Elohim, saben de los gigantes, saben que los seres espirituales representan a los toros de Bashán, porque cuando el rey Og murió, que lo mataron, que tenía 13 pies, no, la cama tenía 13 pies, él era como de, me imagino que era 8 o 9. Cuando lo mataron, esa tierra, al invadir Israel, la hereda Manasa, y esa tierra se llama el Valle de Bashán. Ese valle, una sección del valle, es donde ya era de los gentiles en la época de Cristo. Y ahí que Cristo va y le dice, ¿cómo te llamas? Y el demonio contesta, Legión. Y él dice, pues a los cerdos. ¿Por qué habían cerdos? Porque el territorio ya no era judío. Porque los judíos no tocan cerdos. Pero la zona, Bashán, es donde ellos sabían que tenían que reaccionar a Cristo, porque Él es el Elohim de esa tierra, de Israel. Son ellos los que estaban pisando la tierra equivocada. Y por eso obedecieron a Jesús. Jesús como hombre, en ese momento todavía, no podía salir de Israel y reprender el demonio. Los Elohim de otra área le toca estar allí. Los de Israel los controla Él, todo lo que esté ahí, porque Él es el Elohim de esa tierra. Pero una vez resucita, retomó el poder de toda la creación. Ahí se complicó la cosa, ¿verdad? Ese Bashán, quiero que sepan que en ugarítico, Bazán, el verdadero antiguo de eso, quiere decir serpiente, el valle de la serpiente. Y esto es en los cordones todos ahora llegan a un sitio. Cuando Cristo es crucificado, quiero que sepan que Cristo es crucificado sobre un monte que se llama la Carabela. Pero en Génesis decía, él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el tobillo. Jesús fue crucificado y le pusieron un clavo por los pies. Pero esa cruz es una estaca que se espeta en una montaña llamada la cabeza o la carabela o el cráneo. Es simbólico de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén. Y se sabe que el sitio se llama la Carabela porque la tradición judía es que es el cráneo de Goliat quien se enterró allí, hijo de los seres que bajaron con Satanás. Y ese que está enterrado allí, sobre esa cabeza que David destruyó, sobre esa cabeza es que pusieron la cruz. ¿Ok? Y dice el Salmo 22, porque estoy tratando de amarrarlos todos a este punto, ¿no? El Salmo 22 es el Salmo de la crucifixión. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mas soy gusano y no hombre. ¿Qué gusano se refiere ahí? Al gusano de Isaías 1:18, el gusano del carmesí. ¿Saben lo que es eso? Es un gusano rojo que sube por un árbol, se encaja en el árbol y se convierte en una pupa, en un cilindro sólido, de donde sale una mariposa. Al tercer día, cuando la mariposa sale, la cáscara completa es blanca como la nieve. Eso es lo que dice ahí. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Pero ¿cuándo es que el gusano torna de rojo a blanco? Al tercer día. ¿Ok? Y eso es, lo pueden googlear, ¿no? Entonces, y acá el verso continúa. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto lo escribió David. Está describiendo la crucifixión. Y continúa.
me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bashán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Primera de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Frente a la cruz, mirando a Cristo, estaba el diablo y todos los 70 Elohim que bajaron. Todos ellos se conflagran en Israel cuando ese Elohim, el poderoso, estaba allí, a ver si podían destruir a Jesús. Y él vio ambos mundos, el que ustedes ven y el que está tras el velo. Y todo lo odiaba, todo lo quería destruir. Y rasgaron su piel, lo destruyeron con ganas y con gusto. Y él vio todo eso, lo vivió, pero nada de eso importó. ¿Ah? Este es el Gólgota hoy. Esta es la foto de 1937 de la montaña donde Cristo fue crucificado. Y pueden ver que se llama el Monte de la Carabela. ¿Ok? Por cierto, este monte está en una sierra. La sierra se llama Moriah. Es en esa sierra que Abraham iba a crucificar a Isaac. Y es en esa sierra que Abraham dijo, este lugar será llamado Jehová proveerá. Jehová Jireh es aquí. ¿Y qué proveyó? La salvación. Pero ¿dónde la proveyó? Sobre la cabeza del diablo. ¿Ves? Todo eso está ahí, es obvio, es arqueológico, es real. Y por lo tanto, aquí es lo que tienen que entender. Ahora pueden entender estos versos. Y al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Quiénes? Los toros de Bashán que lo estaban mirando. Y el diablo, toda esa gente que estaban allí en la cruz, Él los desarmó, le quitó el poder. Y dice, y por medio de Cristo los humilló y en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Él llevó cautiva a esos seres. Y dice Pedro que están en prisiones oscuras, ocultas hasta el juicio final. Pero todos los demás ángeles se burlaban de estos que eran jaquetones, que se creían que tenían todo controlado. Y el humilde los destruyó. Eso pasó al otro lado, no lo vemos, pero por el Espíritu Pablo lo revela. ¿Ves? Y en estas generaciones, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipe de la promesa por medio del Evangelio. Esto ahora lo pueden entender mejor. Como que, ¿qué tiene de grande de que los gentiles son coherederos? Si Cristo vino para todos, sí, pero es que los que no son judíos pertenecían a otras tierras y otros Elohim. Y al Cristo destruirlo todo, Él hereda todo. Y ahora todos le pertenecen. Y los brazos de Cristo están abiertos para todos. Pero solo entra el que cree. ¿Ves? Pero fue algo sobrenatural que ocurrió. Y ahora viene lo grande. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo más grande. Hemos reemplazado a los que originalmente fueron creados hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Por eso dice, hijos somos estos ahora, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Son piedras de fuegos y vivas. ¿Ves? Todo esto es para que ahora se ha dado a conocer, esto es brutal, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién?
a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Lo que ustedes predican, lo que ustedes hablan, les revela un conocimiento a los seres sobrenaturales que ellos no tenían. Nosotros, nuestra salvación era un secreto en la mente de Dios, era un misterio desde el principio. Cuando se crearon los ángeles y se crearon los mundos, jamás pensaron que ese hombre iba a levantarse para ser escogido como hijos de Dios y reemplazar los otros. El mundo se les viró al revés. Y ahora oyen, escuchan, quisieran participar del evangelio y no pueden porque es para nosotros. Y hemos reemplazado a todos esos seres. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto tiene ahora en tu mente otro contexto. Porque este fue el plan desde el principio de la creación, antes de crear a todos esos seres. Y lo logró por medio del poderoso Jesucristo. Ahora este es nuestro lugar. Está Dios, los hijos y los ángeles acá. Y por eso dice, ¿no sabéis que juzgaréis ángeles? Ese verso lo dice Pablo, está en la Biblia. ¿No sabéis que juzgaréis ángeles? Estamos en otra posición. Los ángeles regulares son ¿qué? Ministros para los hijos de Dios. Pero el mundo que vivimos hoy está en base a esto. Esta es la diosa del raciocinio, la que niega todo lo que les acabo de explicar. Cuando la Revolución Francesa se creó, crearon a esta diosa. Los que no querían creer en Dios destruyeron la iglesia, crearon la Revolución Francesa y crearon a esta diosa para adorarla. Miren el cuadro, ¿qué tiene de raro? Está pisando la cruz. ¿Ves? Porque la razón es más importante que la Biblia. Así vive el mundo. ¿Y a dónde llega el mundo? A esto. Esto pasó este año y ninguno de ustedes se enteraron. Estas mujeres están vestidas de brujas esclavas, alando una cadena en Inglaterra, reportado por el BBC, en un estadio. Están alando a este toro, con los ojos incandescentes. Ahí viene en el estadio. Lo alan y lo están llevando a la Torre de Babel. Y se postran sobre él y lo adoran. Y un rayo de luz sale de la torre e ilumina al toro en su corazón. Y aquí está, saliendo de la torre, el mismo Dios que le enseñé en Nimrod, que era un sol. Aquí está el Dios de ellos, el que ilumina. Commonwealth Games 2022. Esa fiesta ocurrió este año y el que inició, el nuevo rey de Inglaterra. Con esto les dejo para que sepan que el conocimiento que tenemos en Cristo es la verdadera luz. El mundo está en oscuridad. No saben ni lo que están haciendo. Están en tinieblas. Es un pecado monstruoso. Lo que ocurre en el siglo XXI es una ridiculez. ¿Pero por qué? Porque todos están perdidos y condenados. Y el mundo va a empeorar. Y son nuestros hijos los que tienen que recibir palabras. Yo entiendo que es tedioso, que se pone lento y que hay mucho que leer. Pero no queda remedio. A la Biblia hay que darle duro y dominarla. Porque es palabra sagrada. Y con esto yo los dejo. Y el hombre más peligroso aquí, más alto, es este que está aquí.